Buenos días a todos. Buenos días, me alegro de veros cada vez, me alegro de veros más. Hoy esto parece el caballo de los hermanos Marx. El ordenador decía que no quería trabajar, la pantalla que se encendía, pero bueno, que después ya hablaríamos. En fin, al final esto, como siempre, buenos días a todos, a los que habéis venido, muchísimas gracias. A los que no han podido venir, les hubiera encantado también, muchas gracias, ha sido imposible. La feria ha causado estragos en las agendas. Y ahora el teléfono. Prometo que no volverá a pasar. Entonces, como podéis imaginar, y también en vuestras agendas, ha habido auténticos estragos. Es decir, hemos ido cambiando, subiendo, bajando, viniendo. Hay unos por problemas de salud, otros por cuestión de ejecución inmediata en la empresa, que os tengo que decir. Eso es más urgente que nada en este momento. Y entre cambios y las ferias y demás, afortunadamente el núcleo duro estamos de aquí, el núcleo importante, ¿no? Pero bueno, que lo he dicho, muchísimas gracias por venir y poder veros a todos. Hoy vamos a hablar del 2020. Está descontado, ¿eh? Está descontado. El 2020 está descontado. Pero hay que ver lo que puede ocurrir después. Y yo lo que voy a hacer es que me inauguren la jornada nuestro presidente, Joaquín Alberto, y nuestro adjunto a gerencia de EFIT, Félix Anca, como todos conocéis. A continuación tenemos una ponencia que nos acompaña Arcadio García, secretario técnico de ATECIR, y durante la jornada yo creo que os iremos descubriendo alguna novedad, eso confío en una novedad, y que lo paséis bien. Venga, sin más dilación, por favor, si es tan amable. Pues buenos días a todos y, como siempre, agradecer el que estéis aquí. Para nosotros, de verdad que es una satisfacción encontrar la sala como siempre la encontramos, ¿no? Intentamos también que siempre los temas que toquemos sean de máxima actualidad y, sobre todo, que sean productivos para nuestro tiempo, ¿no? Esa es la idea también de esta jornada. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento. Hay personas que se han trasladado desde fuera y están desde muy temprano levantados, han hecho el esfuerzo de estar aquí, y los propios asociados de su empresa han tenido que salir para estar aquí, y la verdad que desde AFAR es una de las cosas que quiero agradeceros, porque realmente las jornadas se enriquecen con la gente que estamos aquí, ¿no? Como decía Manel, Horizonte 2020. Oiremos 2020, lo oiremos en más de una ocasión hoy y en esta primera mesa, ¿no? Pretendemos saber dónde vamos en esta jornada, ¿no? Todos tenemos muy claro ahora mismo dónde estamos. Intentamos desde nuestra empresa, desde nuestras posibilidades, estar al día y adaptarnos a los nuevos cambios, pero realmente sabemos también que hay un futuro que hay que abordar, y un futuro en el que coloquialmente se dice que vienen curvas, ¿no? Hay todavía normativas que están sin cerrarse, hay normativas que están por definirse, otras, como ya sabemos, están claras y estamos casi todos ya en una senda lógica de trabajo, pero, como digo, lo importante de esta jornada es no quedarnos solamente con lo que ahora mismo tenemos, sino intentar, gracias al nivel de los ponentes y gracias al nivel de las personas que van a participar, intentar hablar de futuro. No solo intentar, sino, como incluso hablábamos Manel y yo, en la medida que podamos, vamos a mojarnos, no pasa nada. Oye, si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, pues sobrarían la mitad de las jornadas, ¿no? Pero no está de más que cada uno dé su opinión tranquilamente, y que cada uno, desde su perspectiva, desde su empresa, desde sus conocimientos, diga qué cree que va a pasar. Vamos a hablar de futuro, no pasa nada. Podemos tener la consideración, que así lo comentábamos también antes, de que estas jornadas sean algo familiar, ¿no? Si hay que preguntar, por favor. Nadie estamos, de los ponentes ni de las personas que van a intervenir, tendremos en muchos aspectos de los que se hablen la seguridad, pero por lo menos son iniciativas, son estudios y son desarrollos que se están haciendo, de los cuales os queremos hacer partícipes, ¿no? Y que preguntéis tranquilamente cualquier duda, cualquier consulta que, aunque pueda parecer que no es importante, quizás lo sea, ¿no? Pretendemos también intentar diseñar cuál va a ser el terreno de juego en el que vamos a jugar en los próximos años, ¿no?
al hilo de lo que decía, vamos a hablar de futuro. Vamos nosotros a ser proactivos también, porque creo que hay más que material importante en esta sala para poder opinar en determinados temas. Vamos a ser parte importante y vamos a luchar desde esta y desde todas las asociaciones, como diré después, que están representadas aquí. Vamos a luchar también para ser parte activa y para tener algo que decir. Habrá momentos en que se nos escuche más y otros en los que se nos escuche menos. Pero por lo menos que seamos cansinos. Que no se nos quede nada dentro, porque son temas que realmente a cualquiera de nuestras industrias le afectan y además de forma muy importante, ¿no? Sabemos que estamos inmersos en cambio de gases, sabemos que estamos inmersos en normativa de eficiencia energética, industria 4.0 y un sinfín de términos, sobre todo, que nos han ido llegando en los últimos años, que ya hemos ido haciendo deberes y tareas cada uno de nosotros, pero que, como decía, hablando de ese horizonte 2020, todavía nos queda el recorrido, ¿no? La capacitación, entiendo, de la gente que hay aquí, como digo, es importante. Valoramos desde AFAR las ponencias que hoy vamos a tener, ¿no? Y vuelvo a repetir, no veáis a los que van a exponer su idea como que están aquí en un pedestal, subidos en la mesa, lo hablábamos antes con Félix, con Arcadio y con José. Queremos que sea una cosa participativa, ¿no? Hablar cuando queráis, interrumpir, porque de esa manera enriqueceremos todos estos términos, todas estas ideas y todo este camino de normativa que tenemos. Siempre podemos tener inquietudes, que a lo mejor este es el foro para comentarlas. Como decía, aparte de la gran representación que tenemos de ponentes, que ya iremos con Manel conociendo a lo largo de la mañana, que sepáis que junto con AFAR están aquí también pues AFEC, AEFIT, ASNRAE y ATECIR. O sea, imaginaros el nivel, con todas esas asociaciones a nivel nacional, el nivel de cercanía, el nivel de amistad y el nivel de colaboración que queremos llevar para temas tan trascendentes y tan fundamentales para nosotros como son los que vamos a abordar hoy. Félix, tienes la palabra y como mejor te encuentres. Si quieres levantarte, como decía, si quieres quedarte sentado, como tú veas mejor. El guión me marca que me siente. Buenos días a todos, en primer lugar. A todos un fuerte abrazo, a todas un par de besos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la organización por invitarnos. En primer lugar, decir lo que yo voy a decir. A ver, yo estoy en AEFIT, pero lo que voy a decir es lo que yo pienso. De alguna manera, no es una opinión de la asociación. La asociación tiene miles de opiniones, porque cada asociado tiene por lo menos 5. Entonces, de alguna manera, dices, es imposible decir que haya una opinión. Entonces, vale, voy a empezar pues a exponer qué es lo que yo creo que vamos a ver. ¿Dónde sale la presentación? Bueno, futuro de la asociación. Pues lo primero, vuelven los locos años 20. Esto es... Ahora. Esto de alguna manera, pues, es lo que hace que algunos bailen y den vueltas. Noticia de el 15 de marzo, Dinamarca se dispone a modificar el límite de carga de los HCCs. Bajar de 10 kilos a 5 kilos. Simplemente es un flash que muestra la tendencia y, como todos conocemos la teoría de la mancha de aceite, pues cuando en un sitio empieza a surgir, luego después se mancha todo el pantalón. O por lo menos esa mancha se nota mucho. Entonces, de alguna forma, ¿dónde estamos? ¿O cuál es el reto? Pues para mí no son los refrigerantes, no es el ecodiseño, es el desarrollo sostenible. Hemos estado inmersos en el siglo pasado con productos nuevos que al final sí nos han dado el nivel en el que estamos y al cual no podemos renunciar, pero que ha generado unos problemas que es la contaminación.
lagos, plásticos, microplásticos. Por eso está puesto ahí en pequeñito el microplástico en el medio de la ola, porque es micro y apenas se ve, pero está contaminando. Entonces, en el sector del frío, ¿qué es lo que tenemos? Pues también hemos tenido problemas, como es la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero. Esto tiene que terminar. Debemos conseguir un desarrollo sostenible. Si no es sostenible, no será desarrollo. Entonces, de alguna manera, será destrucción. Afortunadamente hay soluciones. Tenemos ahí los refrigerantes amigos del planeta y tecnologías que permiten mejorar la eficiencia energética. Entonces, de alguna forma, pues hay soluciones. Tenemos un gran aliado, que es la evolución tecnológica. Entonces, aquí nos encontramos con los aliados con los gases, donde ya estamos trabajando con refrigerantes de altas presiones inflamables y otros que son inflamables. Esto se extenderá. La eficiencia energética, que ahí tiene múltiples posibilidades, pues por ejemplo la variación de velocidad, es un elemento que en otros sectores industriales está muy implantada. En refrigeración, dadas las características de los compresores, ha sido más difícil, pero ya se está en el proceso adecuado. Los eyectores, pues es un concepto de otros sectores industriales que se han incorporado. Tendremos también los subenfriadores, intercambiadores de calores especiales o distintos, nuevas formas de producir frío con aire. Podremos o aprenderemos a almacenar energía frigorífica y luego utilizarla, y también utilizar pues, otros sistemas de almacenamiento con PCMs, materias de cambio de fase. Además, se va a incorporar, o ya se están incorporando en el sector de la refrigeración, todas las nuevas tecnologías disruptivas, que esperamos que nos ayuden. Blockchain, Internet de las Cosas, etc. Entonces, los nuevos refrigerantes. Artificiales, artesanos, como decía mi buen amigo Stacey, que los refrigerantes, los HFC, tenían un mal nombre, y es verdad, son artesanos. Y entonces, de alguna manera, bueno, pues nos han permitido llegar a donde estamos y nos permitirán mantenernos. Pero de alguna manera aquí hay también que plantear, ¿y estos HFOs generarán alguna sustancia que genere algún problema posterior? Alguno me dirá, ya me estoy poniendo la tirita antes de haberme hecho sangre. Sí, pero es que es el pasado el que de alguna forma nos ha visto que cuando no estábamos preparados hemos contaminado. En cualquier caso, bueno, pues hay que plantearse esa reflexión y estaría ahí. No obstante, incluso aunque pueda hacer sangre, que no sabemos si la hará, van a ser inevitables. Tendremos que trabajar con los HFOs porque no hay tecnología para muchas aplicaciones alternativas a ellos. Entonces, no podemos renunciar a ellos. Eso quiere decir que tendremos una convivencia de refrigerantes naturales y de los artificiales o artesanos. Una coexistencia que puede ser, como sea, yo digo, pacífica, pues yo pienso que sí. Afortunadamente todos somos civilizados. Entonces, otro elemento con el que nos vamos a encontrar es cómo mejoramos nuestros equipos. Entonces, vi esta diapositiva en el Congreso de Tecnofrío de un compañero y digo, ostras, diseño, operación, ajuste, control de mantenimiento para mejorar la eficiencia. Y un montón de cosas alrededor. Estupendo. Es casi un sistema caótico al cual yo encima voy y le pongo un paraguas donde le pongo realidad aumentada e inteligencia artificial. Estos dos elementos van a permitirnos gestionar todos los elementos que están debajo del paraguas para ser más eficientes. ¿Cómo? No lo sé. Tendremos que desarrollarlo. Pero de alguna manera la realidad aumentada ya se me ocurren cosas. Y es, si yo conozco la previsión meteorológica del día y tengo que producir frío de una forma determinada y conozco también la facturación, las facturas eléctricas o el coste de la energía por horas, yo puedo hacer una previsión y además, sabiendo todos los tiempos que necesito para enfriar y mantener mis productos, pues yo ya sé si ahora están en unas condiciones, ya sé cómo van a estar dentro de 5 horas. Entonces yo puedo gestionar ese llegar a las 5 horas de una forma determinada por medio de la realidad aumentada y la inteligencia artificial. En la tecnología, pues ¿qué vamos a ver? Pues
los eyectores ya casi se dan como un hecho conocido por todos. No está conocido por todos, pero bueno, en CO2, en sistemas de CO2 transcrítico ya son bastante habituales, y los que trabajan en ese nicho de mercado pues lo ven como posibilidades. Bien, yo aquí de alguna forma, como hablo con mucha gente, pues unos compañeros de aquí de Lucena me enseñaron una ponencia que había escrito uno que estaba trabajando con eyectores, y vi el circuito que tendríamos aquí en esta parte, con un eyector colocado en aspiración, en booster, con el compresor, lo que me permite ampliar el campo de aplicación del compresor. Yo con un compresor que tengo a menos 35, que me puedo aspirar a menos 35, ahí podría bajar a menos 40, dependiendo del diseño del eyector y todo lo demás. Alternativamente, a los eyectores de CO2, pues algún otro fabricante está planteando los turboexpansores compresores, que es de Vícer. Utiliza la expansión en dos turbinas, en dos tiempos en una turbina, y esa turbina mueve un compresor que hace disminuir el trabajo de los compresores de CO2. Entonces, pues es un elemento complementario que todavía está en proceso prácticamente de I+D. Estuvo en chilventa, pero no ha estado en climatización. Y luego, de vez en cuando, todos o muchos de los presentes, ya sabéis que a mí me encanta el como una ola. Y es una referencia a circular en la que voy, entro, salgo y digo, bueno, pues ahora estoy intentando comprender a las olas. Y resulta que hay sistemas donde con un montón de islotes a la playa no llegan olas. Es decir, es un amortiguador natural de olas. Entonces se me ha ocurrido un palabra que serían introducir los Jalón Pipes, repito, Jalón Pipes, en homenaje a la bahía de Jalón, que es donde he visto el fenómeno, pero además suena muy bien así de marketingiano. Podríamos eliminar las perturbaciones al final de los evaporadores para mejorar su control. También podremos tener sistemas de almacenamiento con PCMs en cortinas colocadas en las cámaras. Eliminan los coeficientes de convención porque anularían la velocidad del aire y probablemente también, lógicamente, al disminuir la convención, las pérdidas de la cámara. Con esto, pues de alguna manera, otra cosa que veremos es sistemas de calor centralizado, disposición de calor centralizada en sistemas 1-1. O sea, es decir, yo tengo la sensación de que en unos años los sistemas 1-1, utilizando compresores con variación de velocidad y motores eficientes, de alguna manera es la combinación de tecnología eléctrica, electrónica e inteligencia más o menos artificial, podrán ser muy eficientes, y aquí tendríamos de alguna forma equipos autónomos y condensados con agua centralizada, donde tendrán cabida condensadores secos, dry coolers, no condensadores, no son condensadores, serían los intercambiadores secos, pero puede ser también adiabático o podría ser una torre perfectamente, con lo cual de alguna manera también mejorarán los sistemas. Por ejemplo, me gusta también decir, sería estupendo que en todos los edificios hubiese una torre de enfriamiento y que los aires acondicionados pudiesen ser condensados por torre. Pues podría ser también. Podría llevar, ¿por qué no? Almacenamiento de energía. Tenemos aquí un sistema que lo que hace es condensar nitrógeno o aire líquido en momentos de horas punta de producción, no de horas puntas, al revés, en producción en horas valles de energía eléctrica, y luego por medio de una máquina recuperar el frío acumulado ahí y recuperar también el trabajo de expansión de ese gas que está a unas temperaturas y presiones distintas, que es de alguna manera lo que llaman la Derman Engine. Por otro lado, refrigeración con aire. Y luego también hay otros sistemas, los ETC. Punto. ¿De acuerdo? Porque ETC solo no suena como a producto, con el punto ya es el etcétera real. Tecnologías disruptivas. Yo preveo una incorporación al sector de la refrigeración
igual que en la década de los 90 y en la primera década de este siglo se han incorporado electrónicos. Es decir, en los 80 no había electrónicos en refrigeración. En los 90 aparecieron, en el 2000 ya fueron normales. Bueno, pues aparecerán nuevos especialistas en tecnologías disruptivas. Blockchain, inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, el IoT, etcétera. Algunos pueden hacerse cualquier pregunta de este tipo. Quiero hacer un comentario. Veréis que hay muchas diapositivas que os recuerdan a otros. Es que son copiadas literales, pero el pixelado y el ensanchamiento es ligeramente distinto para protegerla, para resolver los problemas del copio y pego, ¿vale? Pero que no os extrañéis. Entonces esto es de un compañero mío de Óscar García, que se plantea, dice, bueno, pues ¿por qué no hacer ciertas cosas con la inteligencia artificial? Adecuarlas a la energía eléctrica, el introducir paneles solares, es decir, distintas cosas que ya se pueden hacer. Y también de alguna forma la formación, elemento importante para todo en sí para todo. Y poquito más, pero hay alguna coseja. Tenemos que empezar a cambiar los criterios. Análisis del costo del ciclo de vida. No solo coste de inversión, no solo coste de mantenimiento, sino de toda la vida útil. Aquí tengo una diapositiva también de mi amigo de Antoñanzas, donde pone el consumo de un mueble actual sin puertas y lo que se puede llegar a conseguir con un mueble con puertas. Es decir, misma función a lo largo de la vida útil, pero con unos costes muy reducidos. Pasa de 11.000 a 5.000. Entonces, claro, hay una distribución distinta de los costes, pero lo que cuenta en sí es el coste total. Es decir, la sostenibilidad tiene que ser también económica. Nos apoyaremos también con la reglamentación, las normativas. Es decir, todos tenemos que trabajar cada vez más en entornos donde toda la normativa internacional nos es más común. De alguna forma, pues eso vamos, hacia eso vamos. Y entonces, pues, y ya está. No tengo en sí nada más. La refrigeración será más natural, más sostenible y convergencia de distintos especialistas. Es lo que yo más veo. Y luego ya después, otra vez, las olas y las gracias. Gracias a ti, Félix. Y no me han tenido que decir, te faltan 2 minutos. Ha clavado el tiempo. Y como siempre, Félix, pues bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Siempre nos aporta y nos hace amena, ¿no? La exposición y sobre todo el fundamento de todo lo que dice, ¿no? Que, aunque él recopile, como decía, ¿no? Diapositivas, aporta mucho a cada una de las que nos ha presentado, ¿no? Arcadio, ya está aquí a mi derecha, Arcadio García Lastra, secretario técnico de ATECIL, y también, bueno, pues tiene preparada otra exposición para nosotros. Aproximadamente queríamos cortar a las 11 menos cuarto, ¿no, Manel? Arcadio, queremos hablar como Feli ha sido muy puntual, aproximadamente 25 minutos, 20 minutos, 25, Arcadio 25. ¿Vale? Mientras tanto, hola. Sí, pues gracias, Joaquín, y gracias a todos por asistir a la jornada de hoy y gracias a FAR por invitar a ATECIL a esta exposición. Yo tengo que hablar, o han pedido que hablara de cómo se ve el futuro desde el sector económico en el que nosotros estamos aquí reunidos, que es un poco el clima y la refrigeración, a raíz de lo que dicen las directivas. Y como decía Joaquín, aparte de escuchar el 20-20-20, que es verdad que eso ya casi es un poco pasado, voy a intentar pues exponerles las iniciativas que hay por compromisos internacionales de nuevos compromisos hacia nuevas energías que tienen que mover nuestros sectores
Y voy a intentar hacerlo ameno porque yo he tenido que leerme las directivas, que es un texto muy agradable, ¿no? y exponerlo en 25 minutos y que no se me aburra mucho. Bueno, entonces he dividido la presentación en 3 partes. Vamos a recordar el 20-20-20 que nos decía Joaquín para ver lo que realmente tenemos hoy desarrollado en nuestros sectores. Voy a ver o recordar lo que ya en las directivas publicadas como compromisos vinculantes a corto plazo, que yo creo que son los motores de cambio que vamos a tener que conocer para ver nuestro desarrollo. Y luego a medio y largo plazo, pues también compromisos que han salido un informe de la Comisión Europea del 2050 que habla de descarbonizar Europa. Bueno, descarbonizar ya luego, si queréis lo matizo más, es tender a un escenario neutro de emisiones de CO2. Bueno, cuando lees las directivas en los considerandos, una de las principios que siempre se repite es que la eficiencia energética es lo primero. O sea, no hay que obsesionarse por incorporar las energías renovables o otras medidas de eliminación de emisiones de CO2 cuando lo primero que hay que hacer y lo que más débil hemos tenido desde el inicio de los primeros síntomas de cambio climático es la eficiencia energética. Y yo le he puesto la bautiza como el primer principio y lo he hecho así porque en todas las directivas, como os digo, en los considerandos siempre aparece que la eficiencia energética debe ser lo primero. Y además es una herramienta, una palanca en la que todos nos podemos sentir partícipes porque nosotros a lo mejor no podemos decidir en nuestro mix energético cuánta energía renovable se puede instalar, pero en nuestra actividad diaria el abordar la eficiencia energética está al alcance de cualquiera, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestra forma de ver la vida, en nuestro modo de desplazarnos. Y yo creo que la explicación de que la eficiencia energética es lo primero lo muestra esta imagen, ¿no? Este es un edificio en el que el cristal, como veis, es sencillo, hay un radiador al lado de la ventana y por mucha energía renovable que alimente ese edificio, eso no se puede permitir. Luego hay que concebir las cosas primero para que no consuman y luego ya veremos cómo las alimentamos. El título ponía compromisos internacionales, ya citó Félix algo, pero por ponerlos jerárquicamente, pues ha habido un compromiso internacional muy ambicioso que conocéis todos, que es el Acuerdo de París, que en el 2100 pues no se puede aumentar la temperatura de nuestro planeta en más de 1,5 grados como mínimo, y hay que intentar, en la medida de lo posible, llegar a que este aumento no sea de 2 grados. A nivel europeo, ese acuerdo se ratificó rápidamente, yo creo que se tardó 1 año nada más, y ahora mismo lo que nos viene a partir del 2020 es un paquete que llaman paquete de invierno, porque se publicó en el invierno pasado, y es que habla de energía limpia para todos. Y el límite o los escenarios que se muestran ahí es del año 2050. Y luego a nivel nacional, lo que tenemos es, ha publicado en febrero el Consejo de Ministros el PNIE, que se abrevia así, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se ha enviado a Europa, ahora mismo lo están valorando, en el que indica cuáles van a ser nuestros caminos desde el 2020 al 2030. Lo que está claro es que todos estamos de acuerdo que hay que eliminar las fuentes de energía que tenemos por el problema del cambio climático que nos dijo Félix, y lo que no está de acuerdo es en la velocidad con la que se va a producir este cambio. Internacionalmente, digamos, hemos adquirido un compromiso en el 2100, Europa dice que lo va a hacer en el 2050, y luego si leéis, o yo os voy a recordar 2 transparencias nada más de nuestro plan nacional, España todavía quiere hacerlo más rápido que la Unión Europea. Luego, el cambio sí que es verdad que va a existir, si se va a trasladar las fuentes de energía a fuentes naturales antes de que éstas se eliminen, pero no está muy claro el ritmo al que esto se va a producir. Ya citó Félix el problema de cambio climático, es un problema de que estamos aumentando la temperatura media de la Tierra, recibimos una cantidad de energía y se evacúa una cantidad de energía, y hasta antes de la revolución industrial ahí el balance era neto, es decir, llegaba lo mismo que se iba, luego la temperatura del planeta era constante, más o menos de 13,7 grados. Con la revolución industrial vinieron los combustibles fósiles y la combustión de estos produce CO2,
que se cargó en la atmósfera y hacía que la temperatura del planeta pues fuera aumentando, lentamente, pero fuera aumentando. Sabéis que el CO2 es el gas principal que produce este efecto, pero hay otros 6 gases de efecto invernadero que están, digamos, tipificados que producen este aumento de temperatura del planeta. 3 los conocéis bien en el sector de la refrigeración, que son los gases fluorados, y en el último acuerdo que ha habido internacional de intercambio de emisiones de CO2 se ha incluido el trifluoruro de nitrógeno como nuevo gas refrigerante. Yo lo que sí me llama la atención es que en el sector de la refrigeración, que se habla de los gases fluorados y se compara el poder de calentamiento atmosférico del gas fluorado con el del CO2, que es muchísimo más elevado, cuando analizas la importancia que ellos tienen en el efecto invernadero, pues bueno, se ve aquí, los gases fluorados tienen muchísimo menos peso que, por ejemplo, el CO2. Pero las medidas de restricción que existen contra los gases fluorados son muchísimo más elevadas que el CO2. Por ejemplo, se prohíben determinados gases refrigerantes porque son perjudiciales para el calentamiento atmosférico, aunque su peso no es muy elevado, y en cambio a los edificios en principio no se les está prohibiendo consumir ningún tipo de fuente de energía. Yo estoy más vinculado al sector de la edificación que al de la refrigeración, pero viendo las presiones que tiene el sector de la refrigeración parecen como los niños buenos de la clase, que todo lo van a cumplir. Bueno, antes de explicaros las directivas, sí que me gustaría recordar 2 cosas para entender el por qué se legisla o por qué se evolucionan o se reglamentan las cosas como las tenemos. Igual que sucede con los gases fluorados, con el CO2 hay determinados sectores que se les limita la cantidad de emisiones de CO2 que tienen que emitir, que son las grandes industrias, las industrias pesadas. Ahí se adquieren unas cuotas de derechos de emisión y a medida que pasa el tiempo se van reduciendo, y si tú emites más CO2 que el que te permiten, tienes que comprarlo a alguien que emita menos. Hay un mercado de CO2 y eso se produce así básicamente porque se puede contabilizar en las industrias, con medición en continuo, cuánto se está emitiendo. Antes de la crisis, el mercado de CO2, por ejemplo, costaba una tonelada de CO2 5 euros, y ahora que ya se está creciendo y se está emitiendo más y se están restringiendo las emisiones de CO2, creo que la tonelada está en 40 euros de CO2. Pero hay otros sectores que yo creo que es el que nosotros nos encontramos, que se llaman sectores difusos, y en los que no se puede medir de forma continua cuánto CO2 estamos produciendo. No sabemos cuánto CO2 está emitiendo este edificio hoy aquí. No lo sabemos. Sí que sabemos a lo mejor la energía que está consumiendo, pero no el CO2. Entonces, sectores difusos, que las directivas los llaman de reparto de esfuerzos, hay que legislarlos de forma indirecta, y se legislan a través de compromisos que se publican en obligaciones que determinan directivas y que luego los Estados miembros tienen que trasladar a sus reglamentaciones. Entonces, nosotros estamos aquí representando 2 sectores claramente difusos, que son los edificios y los gases fluorados. Bueno, en el 2020, 3 transparencias nada más para recordar lo que es el 20-20-20 que nos dijo Joaquín. Pues en el 2020 tenemos edificios de energía casi nula. Es verdad que era una definición que la directiva dejaba ambigua, la deja ambigua porque cada Estado miembro lo define como él quiera, y en España hemos definido un edificio de energía casi nula como un edificio que cumple nuestra legislación. Luego, eso está claro, podemos estar de acuerdo o no en la definición, pero que es clara, es cristalina, ¿no? Se ha ido evolucionando desde la izquierda de vuestra pantalla, ¿no? Desde directivas que regulan la eficiencia energética de los edificios, en la que el consumo era elevado y el construir el edificio era también elevado, a un óptimo, que fue el código que teníamos en el 2013, y los edificios de energía casi nula, en principio, va a costar más dinero el poder ejecutarlos, pero en cambio van a consumir menos energía. Yo no sé si el óptimo en el edificio, en el 2050, sería conseguir un edificio que costara el óptimo, pero que además no consumiera energía. Bueno, la verdad que en los edificios se ha sido valiente en la legislación, muy valiente, porque el código que está ahora mismo en Bruselas en información pública, que sabéis que cuando se legisla algo en un Estado miembro tiene que llevar información pública a Bruselas para la libre competencia, para que no pueda obstruir ningún elemento que no pueda entrar en nuestro país. En todos los edificios se ha limitado el consumo.
en todos, o sea, en lo que se va a publicar previsiblemente este año. Es decir, tanto edificios nuevos como edificios edificios nuevos, tanto vivienda como edificios terciarios, el edificio no va a poder consumir más energía que la que diga el código. Y la verdad que eso es algo muy, muy atrevido, porque marcar un umbral en un sector en el que hay tantas variables de las que depende el consumo y que te fijen el valor absoluto máximo que tú puedes consumir, es verdaderamente atrevido. El problema es que esos 3 edificios que tienen ustedes ahí consumirían lo mismo, pero alguno lo hace de forma más eficiente que otro. Entonces, no solo hay que limitar el consumo, sino que tienes que limitar otras variables. Entonces, por eso en nuestra legislación se limita el rendimiento, de tal forma que si un rendimiento mínimo del edificio 1 que ustedes tienen más a la izquierda, consumiendo lo mismo que el 2 y el 3, no pasaría la legislación, precisamente porque no es eficiente. Eso está legislado en el RITE. Y tampoco puede ser que un edificio que tenga unas instalaciones muy eficientes o que consuman poca energía fósil vaya a pasar a la legislación. También se elimina la demanda, que es la cantidad de energía que está pidiendo el edificio. Por eso en nuestra legislación tenemos esa forma directa de limitar el consumo, que como digo es atrevida, pero de forma indirecta también se limitan los parámetros de demanda y de rendimiento para que no suceda lo que tienen las transparencias. Yo aquí creo que la evolución del 2020 a otros años ha sido que en los edificios se ha podido, uno, evaluar no solo el calor que tiene el edificio, sino la refrigeración, que eso hasta el año 2003 no se producía, y otra es que se consigue evaluar el rendimiento medio de las instalaciones. Ya no solo tienes que seleccionar equipos que sean muy eficientes en un punto, sino que tienes que intentar que en condiciones estacionales sea más eficiente y luego que en tu edificio también sea eficiente. Bueno, esto es una gráfica nada más del CTE que nos viene, en el que tenéis representado el consumo máximo que te permite la legislación. En la línea azul tenéis el edificio terciario y en la línea roja el vivienda. Y la abscisa es cómo de duro es el invierno. Llama la atención que en los edificios terciarios, cuanto más duro es el invierno, menos consumo te van a permitir, y en las viviendas, cuanto más duro es el invierno, más energía te van a dejar consumir. No es el foro para discutir la gráfica, pero bueno, que la idea es que está limitado al consumo. Ya habló Félix de los equipos. Los equipos, para ponerlos en el mercado, tienen que tener 2 etiquetas, una etiqueta energética que te informan del consumo y luego tienen una etiqueta de ecodiseño que es un nivel mínimo de eficiencia energética que tiene que tener el equipo para poder ponerlo en el mercado, si no, no se podría poner. Yo creo que eso también ha sido una evolución con respecto a otros años. Y los refrigerantes, ya lo dijo Félix, yo no voy a hablar más, pero se pasó de tener un único refrigerante a tener que analizar un montón de variables para poder seleccionarlo. Sí que de lo que dijo Félix, en la parte de una instalación de refrigeración, la parte de los gases fluorados, sobre todo las fugas, yo creo que está claro por todos, pero yo creo que lo que va a venir del 2020 al 2030 va a ser la manera que se tiene de alimentar esos compresores, es decir, básicamente cómo va a ser de renovable la energía y cómo la voy a poder comprar, y luego el diseño de la instalación. Yo creo que se va a tener que empezar a diseñar no solo pensando en punta, sino viendo cómo va a ser el consumo de esa instalación a lo largo de la vida, incluso analizándolo a través del ciclo de vida, y luego desde luego utilizando la información que tenemos hoy a nuestra disposición con sistemas de telegestión, incluso haciendo las instalaciones inteligentes que puedan tomar decisiones ellas mismas. Yo creo que eso será lo que venga. Bueno, en el 2030 el paquete le llaman, como os dije antes, ¿no? El de energía limpia para todos. Aquí tenéis el 20-20-20 que dijo antes Joaquín. Ahora sí que me atrevo a decir que el 20 de gases de efecto invernadero no se ve aquí. Bueno, lo voy a poner para el 2030. Bueno, el 20-20-20 está. Esto es lo que nos viene del 2020 al 2030. Entonces, se ha pasado de un 20% de eficiencia energética a un 32,5%, que el 5 no sé por qué está puesto ahí, pero es 32,5%, del 20% de reducción de gases de efecto invernadero a un 40%, en energías renovables se pasa de un 20% a un 32%, el verde que tenéis es porque en Europa se insiste mucho en que tiene que haber un mercado único de la energía, es decir, como europeo tengo el derecho de comprar energía a cualquier país de Europa,
y para eso tienen que estar las redes interconectadas. En el 2020 se exigía un 10% de interconexión de redes, en el 2030 de un 15%, y lo que sí me gusta que vierais es el 43 y el 30, y es que cuando se legislan los gases de efecto invernadero, cuando se dice el 40%, aquí se está diciendo que el 43 es no difuso y el 30 es difuso. Eso quiere decir que el 43 es el que va a derechos de emisión y el 30, que es el que nos afecta a nuestro sector, es el que tenemos que paliar con directivas. Y en España eso es vinculante. Y ahora mismo en el 2030 tenemos que reducir el 26% de gas de efecto invernadero del sector difuso. Bueno, el 14% ese que tenéis ahí es que, leyendo la directiva de energías renovables, también obliga a que el transporte, el 14% de su consumo de energía final, sea por energías renovables. Y en la directiva deja claro una cosa, y es el principio que os dije de eficiencia energética. Es decir, que antes de cualquier solución a un suministro, por ejemplo, por energías renovables, si consigues con medidas de eficiencia energética conseguir el mismo efecto en términos de CO2, se tiene que hacer antes. Y eso es lo que os dije antes, que es muy importante para nosotros porque va a concienciar a los ciudadanos y a las empresas, porque son medidas que podemos hacer nosotros de forma cotidiana y está a nuestro alcance. Luego, en nuestro alcance está, yo creo, que la posibilidad de hacer nosotros o ser protagonistas de esa transición energética. Y una de las cosas que llama la atención en esta insistencia en las medidas de eficiencia energética es que Eurostat, que es la agencia de estadística de la Unión Europea, antes contaba los contratos de rendimiento energético que tenían las administraciones públicas como déficit, y como las administraciones públicas no podían invertir en déficit, no se hacían contratos de rendimiento energético, o sea, contratar empresas de servicios energéticos que sean las que van a sufragar la obra a través de los ahorros que los consigan. Y eso, a partir de 19 de septiembre de 2017 se ha corregido. Y ahora cualquier inversión en eficiencia energética que haga una administración pública no va a su cuenta como déficit. Y yo creo que va a empezar a haber muchas contrataciones públicas en este sentido. Es más, está en la información pública un borrador de cómo van a ser los pliegos para este tipo de servicios. De los gases fluorados, la verdad que no quería decir mucho, pero solo recordar que, leyendo el reglamento, es que se espera que el 31 de diciembre de 2022 la Comisión haga un informe de cómo ha evolucionado el reglamento de FGAS, de cuánto HFC se consumió y cuánto va a quedar. Si hay nuevas normas, decía antes Félix que las normas son importantes. Las normas, yo creo que es el lenguaje más importante que tenemos los técnicos. Hay una tendencia a legislar en base a normas. ¿Por qué? Porque la norma la redactan el sector. El sector conoce el lenguaje que tiene que utilizar. Así es más claro de interpretar los resultados. Pues en este informe se dice que si algún grupo, por ejemplo, el mismo CEN, desarrolla normas, pues habrá que revisarlas por si hay que encaminarlas a través de directivas a que se apliquen en los Estados miembros. En el 2030, entonces, yo creo que es una continuación de lo que tenemos ahora. Evidentemente, si la eficiencia energética es lo primero, va a haber un montón de actividad en la rehabilitación de los edificios e incluso de las industrias. Se va a intensificar el incremento de las energías renovables. Luego explico en función de una jerarquía de residuos. Se va a pasar del commissioning a conocer el consumo de las instalaciones in situ. Se va a pasar de obligar a las auditorías a obligar a sistemas de gestión dentro de los edificios. Yo creo que va a empezar a aparecer más figuras, no solo de suministradoras que ofrezcan energía, sino los propios servicios energéticos que sean capaces ellos de ofrecerte la energía, porque a lo mejor la pueden producir de forma local. Se dijo antes, lo dijo Félix, que se va a pasar de una formación reglada a una formación permanente, y yo creo que debe ser certificada además. Y en el caso de los edificios se va a pasar de edificios de energía casi nula, que están en el 2020, a edificios inteligentes en el 2030, y como decía yo antes, probablemente de instalaciones inteligentes. Y aquí una pequeña reflexión, y es verdad que los edificios inteligentes funcionarán, pero no hagamos no sostenible el desarrollo, como decía Félix, porque yo ese termostato tengo claro que si lo muevo, o mi hija lo mueve, que tiene 6 años, sabe que da frío y que da calor, pero hay veces que me encuentro enfrente de termostatos que no sé cómo poner el frío o el calor. Luego es verdad que hagamos esta tecnología más fácil, pero que sea asequible y entendible para los usuarios, que son los que la van a utilizar. Sigo.
o sea, ¿cómo entiendo yo que tendría que ser este orden al 2030? Y entendiéndolo bajo el prisma de la eficiencia energética. Yo creo que en nuestro país debería haber un código energético edificatorio que no existe. Si ustedes están acostumbrados a leer la legislación, por ejemplo, que tienes que cumplir dentro, por ejemplo, de un edificio de las instalaciones de clima, la eficiencia energética me parece que se trata en 5 reglamentos. En la certificación energética de edificios, en el documento básico de ahorro de energía, en el RITE, en el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas y en el de etiquetado y ecodiseño. Luego, ¿por qué no existe un único documento que me ayude a cumplir los estándares o las obligaciones que tenga de eficiencia energética? Pensado por un único grupo de personas que van a desarrollar y van a hacerlo más fácil. Yo podría citar aquí un montón de casos de instalaciones que me obliga el RITE y que yo no puedo poner en un programa de simulación energética que es el que me va a otorgar la nota que va a tener el edificio. Y eso no tiene mucho sentido. Luego, tiene que cambiar el diseño, por lo que decía también antes Félix, no solo hay que pensar en instalaciones en la potencia, sino hay que pensar en el ciclo de vida y en el consumo que van a tener. En el ciclo de vida, sobre todo, porque cuando un producto es más barato y es importado, a lo mejor si tuvieras en cuenta la energía que necesitas para traerlo hasta aquí, los cálculos ya cambiarían. Bueno, me queda poco tiempo, ¿no? 5 minutos. 5 minutos. Vale, entonces lo voy a cortar. Voy a cortarlo. 3 transparencias voy a hacer nada más. Luego, el tema de los equipos sí que me parece importante porque es verdad que hemos hablado de la etiqueta que tienen que tener y informar de situaciones estacionales del equipo, pero si lees las directivas, una de las novedades que tienen las directivas es que se va a incorporar en la contabilización de energías renovables la cantidad de energía que se utiliza en refrigeración y en calefacción. Y eso es porque el término de energía renovable ha cambiado y la bomba de calor se va a contabilizar la energía renovable que se da en el servicio de calefacción y también en el de refrigeración. Entonces, yo creo que va a haber un auge desde 2020 a 2030, además así lo dice el PNIE, de incorporación de bomba de calor, y lo que hay que tener cuidado es en el diseño de estas bombas de calor. Porque como se calculen mal o se diseñen mal la bomba de calor y luego la bomba de calor en climas fríos no dé la potencia que tenga que dar, igual hay un rechazo social. Y eso debemos hacerlo con cuidado, porque hemos tenido tecnologías que por mal diseño o por mal mantenimiento han sido como un rechazo social. Por ejemplo, la energía solar, ¿no? Bueno. El borrador del PNIE. Esos números que tenéis ahí son los compromisos que ha adquirido en un Consejo de Ministros de febrero que va a tener España y que son los que ha enviado Europa. Es decir, que aunque haya cambiado o que vaya a cambiar el gobierno, ese compromiso ya existe, ¿no? Entonces, nosotros como país nos hemos comprometido a lo siguiente. Es que vamos a reducir nuestras emisiones de CO2 un 21%. En el primer periodo del protocolo de Kioto, España podía emitir 15% más que el año 90. Y ahora la obligación que nos hemos asignado es reducir el 21%. Vamos a incorporar en el uso final de la energía un 42% en energías renovables, fundada sobre todo en descarbonizar la producción de energía eléctrica, y otro porque va a haber mucha penetración de energías renovables en los servicios de calefacción y refrigeración, sobre todo la bomba de calor. Se va a mejorar la eficiencia energética un 39,6, fijaros que en Europa hablaban de 32,5, y bueno, la producción de energías renovables un 74%. Bueno, de los datos que tiene el PNIE y que me parecieron relevantes para la reunión de hoy, por ejemplo, los gases fluorados en el año 2020, vaya, en el año 2020, que es este que tenéis aquí, se prevé 8.267 toneladas equivalentes de CO2. En el 2030 se va a reducir a la mitad. Luego sí que hay una evolución clara del tipo de refrigerantes. Bueno, este que tenéis aquí, por ejemplo, es el ahorro que está previsto en España de 2020 al 2030. Y fijaros que las flechas que salen ahí son el ahorro que se prevé en la rehabilitación de los edificios, tanto vivienda como terciaria. Luego ahí sí que va a haber un nicho o una actividad clara de negocio. 5 minutos más, vale. Luego, las cosas se están empezando a hacer. Por ejemplo, CEGECA, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Calor, apoyado en
en una tendencia europea que han hecho 2 países, se está poniendo una etiqueta a las calderas que existen. Cuando se va a pasar la revisión la caldera, el instalador o el técnico que vaya a realizar la inspección le va a colocar una pegatina al usuario, tan sencilla como la que tenéis ahí, que van desde la letra A hasta la G, en la que la A es una caldera de condensación y él, conociendo la antigüedad de la caldera y el combustible, le va a asignar una etiqueta y así el usuario sabe qué potencial de ahorro va a tener. Esto también lo quiero poner porque del 2020 al 2030 no es que se vayan a eliminar los combustibles fósiles. Evidentemente no se va a haber un escalón en el que va a haber una transición hacia combustibles fósiles a lo mejor más livianos con el CO2, por ejemplo, pasar de gasóleo a gas natural y tecnologías que puedan aprovechar la condensación en la combustión. Luego, a lo mejor hay un paso intermedio todavía del 2050 por el 2030 con cambios a fuentes de energía menos contaminantes y instalaciones más eficientes. Bueno, me quedan 5 minutos. Voy a hacer esta transparencia y la última. Vale. Entonces, Entonces, de esta transparencia son las cosas que yo he visto de las directivas que han cambiado. La verdad que tenía 3 transparencias por cada línea, pero las he quitado antes de venir. Bueno, las importantes. 1. Cambian las cuentas de energías de renovables. Antes, cuando querías comparar la electricidad con un combustible, te decían que tenías que multiplicar el kilovatio de energía eléctrica por 2,5, porque era térmicamente lo que te costaba generar el kilovatio de energía eléctrica en bornes de edificio. Ese número, si el Estado miembro no dice nada, pasa de 2,5 a 2,1. Luego va a estar más beneficiada la energía eléctrica. Se va a contabilizar en las emisiones de CO2 el uso de la tierra. Eso quiere decir que bosques o plantaciones que yo haga, que son sumideros de CO2, se van a tener en cuenta a la hora de contabilizar las emisiones de CO2. Por eso se habla de emisiones de CO2 neutras. Es decir, que lo que yo vaya a emitir en el 2050 tiene que ser igual o más bajo que lo que soy capaz de absorber. Y luego se ha corregido también el tema de la biomasa. Antes se discutía que la biomasa, porque era neutra en CO2, si a lo mejor la tengo que traer desde 10.000 kilómetros, pues eso también se corrigió en la coeficiente de paso. Ahora, la biomasa va a tener un parámetro que en función de la distancia que recorra el camión o el medio de transporte que te la pongan bornes del edificio, va a tener un coeficiente diferente. Bueno, la rehabilitación se va a obligar a un 3% anual. Se tiene que rehabilitar un 3% de los edificios dentro de la Unión Europea y se va a establecer un rendimiento mínimo cuando se alquilen inmuebles. Es decir, cuando tú vas a alquilar un inmueble, ahora estás obligado a que tenga la etiqueta energética. Pues además va a tener que tener un rendimiento mínimo. Bueno, en la calefacción y refrigeración es que se va a tener en cuenta en el cómputo la energía renovable para estos servicios y además se tiene en cuenta la energía renovable de la bomba de calor cuando es el servicio de refrigeración. Bueno. Luego, edificios inteligentes, es que la directiva, en el caso de los edificios, va a haber un nuevo indicador que es voluntario, que va a indicar cómo se relaciona el edificio, uno, con la red, es decir, si se genera energía, cómo es capaz de darlo de forma fluida a la red para que no tenga alteraciones, y luego cómo opera con el usuario. Ese indicador va a ser voluntario, pero previsiblemente en la próxima modificación lo hagan obligatorio. Se han cambiado el tema de las inspecciones. Antes los límites eran 20 y 12 y eso se ha visto que no funciona y se ha elevado la potencia. De 20 y 12 han pasado a 70 kilovatios. O sea, solo hay que inspeccionar lo que tenga más de 70 kilovatios en una inspección de eficiencia energética. Y además se permite que aquellos edificios que tengan un sistema de automatización de más de 290 kilovatios, da igual que sea frío o calor, no tienen que tener la inspección. Luego se está tendiendo a que edificios ya grandes cuenten con sistemas de automatización, incluso que vayan edificios inteligentes. Ya está. Y de la descarbonización solo voy a decir una transparencia. No quiero interrumpir más. Una nada más. Este es el gráfico que tiene, que se ha publicado en febrero, que ha enviado la Comisión al Parlamento y al Consejo, del escenario que hay del 2005 hasta el 2050. Desde el 2050. Y está expresado en la unidad en kilos de CO2. Entonces, hay sectores. Bueno, primero,
En el 2050, como veis, no es que vaya a desaparecer las emisiones de CO2. Quiere decir que en el 2050 tiene que ser neutro. Porque si os fijáis, el cero, que es este que está aquí, esto que está aquí es lo que os digo de los sumideros de carbón. Por ejemplo, plantaciones de bosques o cualquier tipo de planta, vamos. Y todos los sectores al final, en 2050, van a poder emitir cierto CO2, o sea, no se les va a eliminar. Es verdad que disminuye mucho, pero sí que van a seguir pudiendo emitir CO2. O sea, lo que os digo es que en el 2050 es que lo que emites tiene que ser igual a lo que estés almacenando. Bueno, este es el gráfico que os dije antes de que el mundo prevé la descarbonización en el 2100 y Europa en el 2050. ¿Vale? Y la última, antes de marchar, es que todo esto tenemos que creérnoslo y hay comunidades autónomas dentro de nuestro país ya que han publicado leyes. Ahí tenéis una ley de la autonomía vasca que se publicó en febrero de este año, que en el 2031 prohíbe los hidrocarburos líquidos en la industria y en los servicios. Luego, esto que viene hay que tomárselo en serio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Se nota que Arcadio y Félix están acostumbrados a hacer muchas jornadas y saben que el tiempo es oro. Hemos recuperado algo ya. Sí, además lo hacemos no porque no sea interesante el contenido ni porque queramos, sino porque hay otros ponentes y la verdad que si no la mañana, si arrancamos con retrasos importantes, la mañana después no sabemos cuándo cortar. Decía yo antes, venía en curva. Claro, no solamente es nuestro mirarnos hacia adentro cada uno en nuestra industria o en nuestra red de proveedores, sino hay factores externos. Hablabas tú de todo el tema de edificios en cuanto a la eficiencia energética de los edificios, que indirectamente al clima y a la refrigeración pues nos van también posiblemente a mover en algunas normativas y en algunos factores que ahora mismo a lo mejor todavía desconocemos, ¿no? Es interesante, entiendo, cualquier cosa que, como os decía, que pueda apuntar al futuro y que ellos, bueno, con su opinión puedan orientarnos a conocerlo mejor. Tomamos ya el café, ¿no? Yo estaba pensando, al final haremos conclusiones, al final, lógicamente, pero, en fin, si alguno tiene alguna pregunta que de una forma inmediata que queremos resolver, porque a veces es sobre la marcha, estáis en vuestro derecho, como decía antes Joaquín, nos alegramos. Algunos van a tirarse a la piscina. Oye, si hace falta nos tiramos también nosotros, ¿eh? Yo les voy a preguntar por los fluidos, les voy a preguntar por la 3D en línea de fabricación, les voy a preguntar muchas cosas, pero si os animáis a alguna cosa, se lo comentamos, ya no sé que luego se escapen y no los pillemos, ¿no? Sí, nada, vamos directamente al café y tomamos fuerzas. Pues venga, directamente al café a tomar fuerzas. Muchas gracias, hasta ahora. Gracias.